Hola, ¿qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes una nueva propuesta de capacitación de la Fundación Claves. En esta oportunidad nos interesaba acercarles algunos elementos, debates y reflexiones en torno a la economía feminista. ¿Qué es la economía feminista? ¿Cómo construir una economía feminista? Pero también algunas otras reflexiones relacionadas con el uso del tiempo de las mujeres y su aporte justamente a la economía, y también el desafío de construir indicadores de género, indicadores y datos y estadísticas con perspectiva de género. Esto es un aporte que hacemos desde la Fundación con la participación de docentes y de profesionales que trabajan en la temática de manera cotidiana. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta propuesta. Gracias por participar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Mi nombre es Lucía Andreossi. Ante todo quiero agradecerle a Gaby Sosa la invitación para generar este pequeño material que espero sirva para una reflexión. Así que bueno, con Gaby hemos compartido otros espacios de debate y han surgido experiencias muy lindas. Así que gracias, Gaby, por la invitación. La idea de este pequeño espacio es tratar de abordar la temática de los usos del tiempo vinculados a los estudios de género, a la economía feminista, a la lucha feminista. Para arrancar, la idea sería plantear desde dónde nos paramos. Generalmente la producción de conocimiento, en su versión más hegemónica, la ciencia occidental, se considera neutral, se considera asexuada, descorporizada, una ciencia sin marcas de clase, sin localización geográfica. Y no solamente que se presenta de esa manera, sino que además tiene la pretensión de plantearse como que genera conocimientos que son de alcance universal, que son igualmente útiles para todos. Entonces, la idea justamente es que cuando aparecen, con el avance de la lucha feminista, con la aparición de los estudios de género, se pone en evidencia una doble exclusión en relación a las mujeres, como sujetos productores de ese conocimiento y como sujetas de ese conocimiento, de ese estudio. Entonces la idea es que nos paremos y nos situemos justamente en ese lugar. El conocimiento está situado porque las personas estamos situadas y es válido y creo que lo hace más válido si uno a la hora de producir conocimiento o de debatir o de analizar plantea desde qué lugar lo genera. Una de las ideas importantes es no caer en la simpleza de pensar que un estudio de género o que la economía feminista, como dice Sandra Harding y también Gillian Hewitson, que son las dos que complementaron esta frase, no es agregar mujeres y mezclar. En un inicio, cuando aparecen los estudios de género, primero se incorporan las mujeres como una variable más, como una noción más del análisis. Es como una tabla cruzada en la que ahora hay otra columna que son las mujeres. En otro segundo estadio ya se empieza a pensar, bueno, ¿cuál es el punto de vista de las mujeres a la hora de estudiar? ¿Qué les interesa? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les sucede? Y en una tercera etapa se podría pensar en una crítica a la ciencia, que es lo que para mí principalmente caracteriza al feminismo, que más allá de la lucha por la igualdad y más allá de la lucha de las mujeres, es un sistema el que cuestiona. Entonces, en este caso, cuestiona la misma concepción de la ciencia, que no es tan neutra ni tan objetiva. Y de ahí se piensa, y la idea a partir de estas tres estadías es la aparición de métodos científicos menos distorsionados, de teorías que permitan entender la realidad de una óptica nueva, a partir de la inclusión de la perspectiva de género en el análisis social. Justamente es importante hacer esta distinción y no mezclar, porque hay también una especie de economía, de lo que sería más la economía con perspectiva de género, que es un conocimiento más domesticado, que es la aparición de esa variable simplemente, y no
la aparición o la génesis de un conocimiento cuestionador y disruptivo. Entonces, si a partir de repensar tanto la economía como todas las disciplinas que se interrelacionan cuando se habla de economía feminista, en mi caso no soy economista, sino que soy estadística y demógrafa y generalmente he trabajado en la producción de aspectos más técnicos, que creo que justamente no están despegados en absoluto ni son neutrales como se plantea. Justamente cuando se repiensa la economía y se piensa el rol de las mujeres, empieza a aparecer la idea de todo lo que es el trabajo doméstico, de cuidados, todo el trabajo que se realiza hacia adentro de los hogares, la complejidad de este trabajo, la carga de este trabajo, lo invisible que socialmente se tiene este trabajo que nosotras mismas muchas veces tenemos invisibilizado. Entonces surge la idea de cuantificarlo. Un poco ahí esta idea de lo que se cuantifica, lo que se le pone números, es útil a la hora de reclamar una política pública, a la hora de querer generar licencias de maternidad, licencias de paternidad, sistemas de cuidado. Hay un debate muy grande de los sistemas de cuidado, quiénes son los responsables de ese cuidado. Y bueno, la idea ahí es poner el foco en que esa tarea que hasta ahora y principalmente sigue sucediendo, realizan las mujeres, es la clave de todo el sistema económico. O sea, no hay una fuerza de trabajo disponible si no hay una capacidad en la sociedad de que parece tan simple como que una persona se vista, se bañe, coma, tenga todo su alimento disponible, se traslade para ir a la escuela y se capacite luego para integrar la fuerza de trabajo. Del mismo modo, cuando ya uno pertenece, o sea, un trabajador, va a poder ir a trabajar si hay alguien que cuida a sus hijos, si hay alguien que puede organizar toda la tarea del hogar que él no puede debido a su carga en la jornada laboral, como está planteada. La idea es que justamente repensando algunos aspectos, habría que ver si puede o no puede, cómo se podrían compartir esas tareas, ¿no? Entonces surgen las encuestas de uso de tiempo, que es un instrumento sumamente interesante, que ya está instalado en los sistemas de estadísticas nacionales, ya forman parte de una u otra manera de distintas variantes que tienen las encuestas de uso de tiempo, de los relevamientos que se realizan con cierta frecuencia y que generalmente lo que pretende, no generalmente, sino que es lo que pretende, es proporcionar datos sobre elementos poco visibles socialmente como el trabajo no remunerado que justamente realizan las mujeres, comprendido por las actividades domésticas y de cuidado. A partir de la infinidad de datos que se generan en las encuestas de uso de tiempo se pueden abordar muchas temáticas, desde los sistemas de cuidado, el cuidado que proporciona el Estado, el cuidado que proporciona el sector privado, los adultos mayores como cuidadores, porque está el fenómeno de que también se estudia y que muchas veces las mujeres a la hora de cuidar tienen que cuidar tanto a niños como a adultos dependientes, y también aparece este doble rol de los abuelos. Digo abuelos cuando efectivamente, no para referirme a los adultos mayores, sino justamente para los que tienen nietos, efectivamente son abuelos, y cómo aparecen los abuelos como cuidadores en un rol mucho más interesante. Entonces justamente ahí es donde percibimos que cuando uno se adentra en este tipo de estudios, se empiezan a cuestionar muchos paradigmas, no solamente el de la desigualdad que existe entre la asignación de la carga de trabajo no remunerado e incluso la carga de trabajo para el mercado entre hombres y mujeres, sino otras cuestiones, como este fenómeno, por ejemplo, de los abuelos cuidadores, que es muy interesante. Con el equipo que trabajo yo, el Grupo de Estudios de Economía y Género, tuvimos la oportunidad de trabajar en 2 encuestas de uso de tiempo, una que se realizó en Rosario en el año 2010, es una encuesta que se hizo a más de 1.000 hogares completos, abarcaba casi 2.300 personas, y en una segunda etapa, el año pasado, tuvimos la oportunidad de trabajar en una encuesta de uso de tiempo y brechas de género para el Sistema Científico-Tecnológico de la provincia de Santa Fe. Justamente el hecho de trabajar tanto en la génesis, en los cuestionarios, en el análisis de la información, permite que toda
todo este debate y toda esta crítica que hacemos a la producción del conocimiento juega en todas las etapas, no solamente en el análisis, sino en la misma génesis. De ahí que las encuestas de uso de tiempo son muy interesantes porque están planteadas y tanto en la construcción de su cuestionario, en la forma en la que se pregunta, en la capacitación que reciben los encuestadores se abordan estas temáticas, porque la idea es que el encuestador tiene una tarea muy difícil porque tiene que preguntar, siempre sin sesgar la respuesta, sobre actividades que nosotros mismas consideramos invisibles. Entonces, muchas veces el cuestionario tiene repreguntas, tiene el registro de actividades simultáneas, el encuestador tiene que insistir sobre el entrevistado para que tome conciencia de que si solamente hizo una tarea de limpieza o mientras estaba haciendo una tarea de limpieza estaba cuidando a alguien, si solamente fue a trabajar o mientras fue a trabajar fue a llevar a alguien a su trabajo o a su escuela. Entonces, es sumamente interesante. En la oportunidad que tuvimos de hacer la encuesta de uso de tiempos y brechas de género para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, trabajamos con encuestadores, la mayoría alumnos de estadística, de economía, e intervenían en la misma génesis del cuestionario, o sea, el equipo más los encuestadores, y bueno, debatíamos la forma de preguntar, las experiencias que tenían, y también eso es interesante, no, la forma de medir y la forma de abordar no es una forma extractiva, hay todo un tiempo que se dedica. Las entrevistas llevan aproximadamente 40 minutos en el caso de esta última encuesta, la de Santa Fe, del Sistema Científico Tecnológico, y muchas veces, mucha de la información más interesante y de los casos que seleccionamos a veces para profundizar, provenían de información que nos dieron los encuestadores. Entonces, no es solamente una generación de conocimiento distinto, sino una producción en todas sus etapas de conocimiento que es distinta cuando uno lo aborda desde la perspectiva de género. Un resultado muy simple que uno puede obtener, que es el más sencillo, por ejemplo, en el año 2010 para Rosario, lo que sería el trabajo doméstico y de cuidado, las mujeres hacían 4 horas y 20 minutos, ¿sí? Pensamos en un día 24 horas, que es el formato, y los hombres 1 hora y media. Es el resultado más impactante, más simple. A partir de eso se pueden generar múltiples cruces, múltiples análisis, generación de hipótesis para seguir investigando, por dónde hay que seguir investigando. Además de eso, lo que se sabe es que las mujeres tienen una menor inserción laboral. Es decir, que además de que trabajan, menos mujeres trabajan, las mujeres que trabajan lo hacen menos horas para el mercado. Pero cuando uno complementa esa información con lo que es el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, las mujeres tienen una jornada de trabajo mucho mayor que la de los hombres. Entonces, otro concepto interesante que aparece y que estas encuestas nos permiten medir es el de la pobreza de tiempo. Es una restricción en el tiempo que se basa en una ecuación que que se plantea los 1440 minutos que hay en un día que todos tenemos en relación a un trabajo remunerado, un trabajo no remunerado, un tiempo de cuidado y un tiempo de ocio, ¿sí? Entonces, a partir del relevamiento de datos, vamos a tener el trabajo remunerado que cada uno de los encuestados, les encuestades, realizan habitualmente. El trabajo no remunerado se establece de acuerdo al tipo de hogar, una medida, o sea, de acuerdo al tipo de hogar y a los datos relevados. No es ninguno de los datos se impone de manera externa, sino que todos surgen, o sea, ninguno de los parámetros o de las medidas que uno utiliza en esa ecuación se imponen de forma externa, sino que todas provienen de los resultados que arroja la encuesta. Entonces teníamos, recapitulando, un trabajo remunerado, que es el que, por ejemplo, si yo soy entrevistada, que yo efectivamente realizo, un trabajo no remunerado que se establece para mi tipo de hogar, en mi caso sería un unipersonal, si yo conviviera con alguien, supongamos y tuviera hijos, sería un hogar nuclear, y la porción de trabajo que yo realizo no remunerado sí es la que se observa en la muestra, es decir, que si yo convivo con otra persona y realizo el 60% del trabajo, el TNR, llamémosle trabajo no remunerado, tiene una carga de tantos minutos para un tipo de hogar como el mío, y el share, fracción o porcentaje entre 0 y proporción entre 0 y 1 de ese trabajo que yo realizo es el efectivamente observado para mi caso. Después hay un tiempo de cuidado que es el promedio
de todo lo relevado. El tiempo de cuidado siempre es muy grande, cuando uno lo ve y dice, pero ¿cuánto se pintan las uñas? No, se refiere a lo que es dormir, a lo que es bañarse, entonces es un tiempo que ya al incluir dormir es un tiempo sustancial. Y luego queda lo que sería el ocio, ¿sí? Entonces, ese tiempo de ocio, que si yo una vez que hago esos 1440 minutos, le resto el trabajo remunerado, el alfa por el trabajo no remunerado y el tiempo de cuidado, me queda un D, que puede ser un déficit o puede ser un superávit. Es interesante pensar, más allá de la primera impresión que nos genera hablar de pobreza de tiempo, porque nosotros estamos habituados a medir la pobreza por ingreso, es decir, si alcanzamos o no un mínimo de ingreso que está establecido por una canasta de alimentos o una canasta ampliada, depende si es indigencia o pobreza, y al incluir la dimensión del tiempo uno pudiera pensar de alguna manera que es una medida elitista, pensando en una persona que tiene trabajo y no le alcanza el tiempo, pero hay que romper esa primera idea que generalmente es la que uno tiene porque puede ser su situación, y pensar que si uno adquiere el ingreso mínimo para comprar la canasta básica, pero no tiene el tiempo de ir a comprarla, de transformarla, porque recordemos que la canasta básica está compuesta por elementos que hay que procesar, que hay que ir a comprar, que si uno quiere generalmente obtener un mejor precio, le lleva más tiempo. Bueno, entonces aparece este fenómeno de la pobreza de tiempo, que principalmente se da más en las mujeres, y que además tiene una connotación muy interesante, porque cuando uno lo piensa en relación al nivel educativo, por ejemplo, que es uno de los resultados que a mí más me gusta comentar, es que cuando uno tiene nivel secundario incompleto o menos, la chance de las mujeres de ser pobre de tiempo es 3 veces mayor para las mujeres en relación a los hombres. Esa chance luego se reduce un 22% mayor para las mujeres con respecto a los hombres si el nivel educativo es secundario completo o universitario incompleto, y vuelve a aumentar, es decir, la mujer tiene un 72% más de chance de ser pobre de tiempo con respecto a los varones cuando es nivel universitario completo y más. ¿Y por qué elijo este ejemplo que surge de un análisis a través de un modelo que se llama modelo Logit, que justamente lo que calcula son razones de Ott que nos permiten ver esta diferencia entre chances? Es interesante porque lo que logramos a partir de estos pequeños resultados que yo he ido compartiendo es cuestionar ciertos paradigmas, ¿sí? Cuestionar el paradigma de a mayor cantidad de horas de trabajo, una mejor calidad de vida, qué es la calidad de vida, si es solamente el ingreso, si el hecho de recibir mayor educación también nos lleva a un nivel, a una calidad de vida más alta, cuando vemos que las mujeres, a medida que aumenta nuestro nivel educativo, no logramos mejorar la disponibilidad de tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que las mujeres con un nivel universitario, con el nivel educativo más alto, aún así seguimos siendo pobres de tiempo, hemos adquirido un nivel de educación que nos permite acceder probablemente a más trabajo, pero eso no modifica nuestra carga de lo que es el trabajo no remunerado. Lo interesante en este punto es generar hipótesis, generar debates. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Tenemos que trabajar más horas? ¿No tenemos que trabajar más horas? ¿Cómo se pueden reasignar esas tareas? ¿Cómo entran a jugar los regímenes de cuidado, todos los programas de cuidado, el rol del Estado? Así que bueno, la idea es que a partir de este pequeño video podamos repensar todas estas cuestiones con una perspectiva distinta, y sobre todo la idea no es cerrar, no es concluir, sino abrir y cuestionarnos, y principalmente ver de todos estos estudios cuáles son los conocimientos y las cifras y las hipótesis que nos permiten ir cambiando y aportando y modificando la realidad para generar una vida mejor, que esa es en realidad al fin y al cabo la función que tiene la ciencia. Así que bueno, espero que les haya gustado y les dejo un saludo a todos.